Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que se encuentren viendo este video. Este video está siendo grabado para el taller de problemáticas históricas, regionales y locales, y es para el Profesorado Superior de Ciencias Sociales. Mi nombre es Romina Rodríguez de la Cruz y soy estudiante del cuarto año del Profesorado de Historia. Bien, hoy tenemos el agrado de presentar a una nueva entrevistada, la cual se llama Estela Maris Hermosid. Vivo en Concordia. Soy nacida y criada en Concordia. Bien. Bueno, a la cual le vamos a pedir el consentimiento para poder empezar esta entrevista. Sí, cómo no. Tienes mi consentimiento. Bueno, ¿cómo estás hoy, Estela? Muy bien, muy bien. La mañana es muy linda porque comienzo con oración todos los días. Porque estoy en la Guardia de Honor del Sagrado Corazón. Entonces me evoco todas las mañanas, hasta las 11 de la mañana estoy en oración. Así que siempre es un día maravilloso. Bien. Para empezar, bueno, vamos a charlar un poquito sobre si Concordia es tu lugar de origen o no. Sí. Ajá. Sí. Amo Concordia. Ajá. Soy nacida y criada. Si bien me gusta mucho el sur, porque conocí el sur donde vivía mi hijo, pero me gusta Concordia. Me gusta Concordia. Extraño siempre. Mis raíces están acá. Ya te adaptaste. Sí, ya estás adaptada. sí. Y con respecto al barrio donde naciste, ¿cómo se llamaba? Era el barrio del centro. Era muy cerca de Avenida Las Heras, a una cuadra. O sea, muy ramo de muy centros dentro de ahí, donde vivíamos familias de muchos años. Hoy ya han quedado, creo que casi nadie, que son de las épocas de mi mamá. Mi mamá vivió ahí con mi papá. Yo perdí a mi papá cuando tenía 3 años, la cual no recuerdo nada, solamente lo conocí por foto. Tengo un hermano. Mi mamá quedó viuda muy jovencita, con 25 años. Y siempre trabajando. Trabajaba en ENCAP, Yuquerí, y siguió todos sus años. Ella entró de 13 años y se jubiló ahí dentro del establecimiento. Así que nací y me crié ahí en calle Pirovano y Laprida. Y es mi lugar. Y con respecto a ese lugar donde te criaste y demás, ¿cómo era tu casa, tu barrio? Era hermoso. Era hermoso, donde nos criábamos y jugábamos con mi vecina, que era mi madrina. Tenía una hija, y en la cual antes se pedía permiso para poder ir a jugar a la casa de un compañero, porque mi mamá no nos dejaba casi salir. Como ella trabajaba, me cuidaba una tía, no nos dejaba salir a las casas, andar, salir, jugar, ¿no? Y estábamos al lado. Antes era con tejido las casas, los terrenos, uno al lado del otro. Y bueno, en la cual nos divertíamos muchísimo, porque saltábamos, o sea, jugábamos todas cosas de chicos. O sea, nosotros disfrutamos la niñez, disfrutamos la niñez. ¿Y con tus vecinitos o con tus hermanos, qué tipo de juegos jugaban? Yo hice juegos de varón. Si bien hice juego de mujer también, porque venía la hija de una amiga de mi mamá y la traía a casa. Andábamos con los cochecitos, con las muñecas. Me gustaba mucho porque para Reyes, para Navidad, mis padres nunca me dejaron de faltar mi mamá, ¿no? Porque mi mamá era sola para criarnos. Nunca nos dejó de faltar el regalito. Entonces yo miraba las vidrieras y pedía, y los Reyes, y en Navidad siempre tenía el regalo, siempre tenía. Entonces siempre jugaba. Pero con mis hermanos, que era 2 años mayor que yo, y después mi mamá crió un sobrino, que es el hermano que hoy tengo. Nació y se crió en mi casa, así que es mi hermano. Y él era más chico, pero mi hermano jugaba a la pelota, mi hermano jugaba a la bolita, y yo a la par. O sea, aprendí todas esas cosas al lado de él. Y venían las chicas ahí del barrio, las nenas, porque eran de nuestra edad, y jugábamos al circo, y nos trepábamos porque teníamos árboles, en donde me crié en una esquina, que hasta hoy está esa casa.
con árboles adentro, que teníamos casi 2, 3 terrenos. Entonces éramos muy felices ahí. Bien. Em, ¿Tenés alguna anécdota de cuando eras chiquita? ¿Algún recuerdo? Sí, no tan chiquita. Ujú. Jugábamos a las antillas y nos colgábamos de los árboles y nos metíamos la ropa para abajo para hacerlo de bailarina. Y yo las hacía a las nenas, yo era la que comandaba. Ujú. Entonces las hacía así colgar, entonces ellas eran las artistas. La dueña del circo. Sí. Y mi hermano sentadito eran los espectadores. Qué lindos recuerdos. Ay, sí, Ajá. sí, tengo que volver. Si bien fuimos criados, muy estructurados, pero yo creo que mi mamá hizo lo mejor. A veces digo, qué dura que fue con nosotros, con mi hermano principalmente, porque a mi hermano le gustaba jugar a la pelota, entonces por ahí se iba a la cuadra a jugar a la pelota mientras ella no estaba, y cuando volvía mi mamá lo ponía en penitencia, que en esa época era bastante dura, y siendo una mamá que quedó viuda, pero muy estructurada. Lo ponía en un ladrillo a mi hermano, de rodilla, con maíz o con granos de sal. Entonces uno puede pasar el tiempo y dice, uff. Fue una etapa bastante... Sí. Ay. Bien. Tranqui. Bien. Ahora vamos a hablar con respecto a lo que fueron tus vacaciones. ¿Cómo eran tus vacaciones de verano, por ejemplo, de terminar la escuela primaria y cómo pasabas esa etapa de vacaciones? No teníamos vacaciones. Ajá. No, las vacaciones eran las de mi mamá. Uh-huh. Mi mamá tenía vacaciones porque como trabajaba en CAP, entonces cuando ella tenía sus vacaciones, pero en casa. Nunca salimos de casa, no teníamos para salir de vacaciones. Creo que las vacaciones que recuerdo era ya recibida yo trabajaba en una boutique. Y bueno, teniendo 21 años, que me animé en un almuerzo a decirle a mi mamá que me iba con una amiga, o sea, eran mis 2 amigas que se llamaban Graciela. Una todavía vive y la otra era amiga de toda la vida, que empezamos siempre a salir y nos conocimos siempre del comercio, y fue la madrina de mi hijo, que hoy ya no está. ¿Y esa primera vacación, vamos a decir, nos fuimos a Carlos Paz. Uy, la lindo. pasamos muy bien, sí. Nuestra salida era los fines de semana, los sábados o los feriados que eran religiosos, por los que era el día del perdón y esas cosas, que nosotros como trabajábamos en comercio eran los días que teníamos libres, entonces nosotros salíamos al centro a disfrutar, y después los sábados que nos íbamos a los Sauces, que era la playa. Y en ese momento la costanera no es como era ahora. No. Si bien era hermosa y era una playa que los sábados se desbordaba de la gente que ya no trabajaba porque era el fin de semana, y teníamos incluso el colectivo que nos dejaba ahí mismo en la Rambla, entonces lo disfrutábamos hasta que se iba el sol, lo último. Sí, esa era nuestra salida, y ahí hacíamos que hacíamos a la noche. Entonces a la noche, bueno, nos íbamos al café y ahí estábamos. Mirá. Ya en tu juventud sería eso. Sí. En mi niñez no. Sí. No. Bien, y con respecto a los rituales o costumbres, ¿tenías algún tipo de ritual familiar vos? Sí, era aprender a hacer las cosas de la casa y ir a misa, sí o sí. Eso mi mamá desde chico. Desde chico nos llevó a Pompeya. O sea, de ahí donde yo vivía, nos íbamos todos los domingos, nos llevaba a mí y a mi hermano. Ella adelante y nosotros todos atrás. Eso era religioso. ¿Hiciste la comunión? Sí. Yo la comunión, mis hermanos también. Que incluso
en esa época se lucía mucho el vestido y a mí me gustó, siempre fui muy coqueta desde Ajá. muy chica y mi mamá, la verdad que muy agradecida porque yo tenía hasta mi modista, ella me hacía los tapados, me hacía mandar a hacer los tapados, los vestidos, lo que yo quería, porque nos llevaba a ver el desfile, nos llevaba a ver los corsos, o sea, siempre nos hizo participar de todo lo que había en Concordia. Ujú. Y así que disfruté. Mi niñez fue muy linda, no me dejó faltar nunca nada, ni a mí ni a mis hermanos. También le hacía sus sobretodos y nos llevaba. Ujú. Sí. ¿Y eso sobre todo qué era? Era un sobre todo le decían a el sacón, un saquito, un tapadito, que era para los hombres varón. Y cuando tomamos la comunión yo tenía un vestido muy hermoso, en la cual tengo las fotos. Mi hermano con el moño, que en esa época se usaba el moño, con su trajecito, pantalones cortos, porque en esa época el varón, después de los 18 recién se ponía el pantalón largo. Ah, mira. Sí. Y nosotros los tacos, para los 15. Sí. Bien, y con respecto a la Navidad y el Año Nuevo, ¿cómo se pasaba en ese momento? Era hermoso. Era tener el arbolito, que nosotros no lo teníamos y yo lo pedí. Yo un 8 de diciembre tomé la comunión y entonces le decía yo que yo quería para la Navidad pedirle un arbolito. Y bueno, así que nosotros fuimos a misa y cuando volvimos lo tenían en el centro de la mesa, ya estaba el arbolito. Ujú. ¿Y ahí lo armaron ustedes? No, ¿Familia? ya estaba todo armado, Ajá. todo armado. Sí. Y se sentía... Y siempre tuvimos el árbol, siempre, tradicional. Hasta hoy día nosotros, mis hijos, lo tienen. O sea, tengo 2 hijos. Tuve 5 embarazos, 5 chicos, pero 3 los perdí. Así que tengo 2. Y con respecto a esa Navidad, ¿no? ¿Se sentía el ambiente navideño en el barrio? ¡Ay, ¿Se sí! inspiraba? Sí, los vecinos, sí, se brindaba. Mis tías hacían los clericó en esa época. Era hermoso, Ajá. era hermoso. Sí, teníamos una niñez con esa diversión, con esa inocencia, pero éramos felices, éramos felices. Y con respecto a las comidas y esas cosas, ¿qué se comía en ese momento, en esas fiestas? Creo que como hasta ahora, porque comemos comida de muchas calorías como hasta ahora, que eso es más para el invierno, pero bueno, lo hemos hecho nosotros, que lo usamos ahora para la Navidad y creo que la mayoría de las personas, aunque hoy con los nuevos alimentos se ha cambiado un poco, pero creo que se sigue. Las tradiciones se siguen. Bien. Ahora vamos a hablar con respecto a lo que fue tu escolaridad. ¿Cómo era la escuela o el colegio donde fuiste? Sí, yo fui a la escuela 42, General Belgrano, la que está en calle Entre Ríos. Entre Ríos, entre Avellaneda y Ramírez. Hermosa, un colegio que amo hasta el día de hoy. Hoy mi hijo es maestro de ahí, si bien fue maestro desde muchas escuelas, pero ahí fue una satisfacción saber que él iba a dar clase ahí, pero volví al colegio a verlo, porque después yo ya no tuve más acceso al colegio, pero en los 50 años que tuvimos y nos encontramos con mis compañeros. Fue precioso, fue maravilloso, fue una emoción muy grande, encontrarnos personas grandes ya, pero mi primer grado, con una maestra que la recordé toda mi vida, como a todas, a todas mis maestras me dejaron una enseñanza muy linda, la verdad que... Y me iba con una maestra que vivía a la cuadra de mi casa en 4º grado y yo la esperaba, porque en esa época éramos media inocentes, entonces le llevábamos el portafolio a la maestra. Así que yo me iba con ella hasta el colegio. Pero fue hermoso. Y con respecto a tu escuela secundaria, ¿en cuál fuiste? En escuela secundaria comenzaba en la comercio. Pero después la situación un poco prefería hacerlo particular. Entonces mi mamá me pagaba todo el estudio, todo contable, para estudiar todo el comercial. Así que me recibí con todo el comercial. Sí, y ahí entré a trabajar en comercio. Fui secretaria de una boutique
muchos años y después fui dueña de esa misma porque la señora se jubilaba y me vendió el negocio. Así que siempre estuve relacionada con el comercio. Después de ahí ya salí, ya trabajé, o sea, siempre estuve dentro de la familia Lapidus. Trabajé muchos años, entonces conocí a los hijos de Lapidus, a su nuera, que era dentista, y bueno, trabajé con ellos, con la señora ahí en la boutique, y después, por asuntos de mi hijo, porque yo tuve mi bebé, lo llevaba a trabajar conmigo, pero se me hacía muy difícil conseguir una persona para que me lo cuide, se me hacía difícil. Mi esposo trabajaba en Salto Grande, entonces no estaban casi todo el día, y bueno, yo no tenía necesidad tampoco tanto de salir a trabajar. Y bueno, terminé vendiendo el negocio y quedándome en mi casa que criar mi hijo. Pero pasaron los años y a mí siempre me gustaba trabajar. Si bien siempre hice algo en mi casa, pero mi alma era el comercio, era la gente. Siempre tuve contacto con la gente. Y bueno, después entré a trabajar con la nuera de ella, instrumentaba en el consultorio dental. Tuve muchos años. Luego me encuentro con uno de los hijos de mi primera patrona, que eran los muchachos de Lapidus, tenían el ciervo, y bueno, siempre contacto con todos ellos, y después tenían el Hotel Ayui, que habían agarrado la Concepción, y bueno, yo un día le digo si había trabajo para mí, y él me dice, no, señora, no tengo trabajo para usted, porque hay de mucamas, no importa, y me gustó, y terminé siendo encargada del Hotel Ayui. Mira. Ahí terminé y me jubilé. Con eso te jubilaste. Sí, sí. Pero siempre estuve relacionada con la familia Lapid, en la cual siempre soy agradecida porque me enseñaron y son gente que apuestan a Concordia, porque han tenido los mejores restaurantes y siguen apostando a Concordia. Así que eso hay que apoyar. Bien. Y con respecto a, vamos a decir, a la edad en la que empezaste la escuela, volviendo, ¿no?, a la escolaridad y demás, ¿te acordás? La primaria sí, con 6 años. Yo repetí primer grado porque yo fui a la escuela San Martín con mi hermano. Pero no me gustaba la escuela esa. Yo me ponía en la puerta y lloraba, en la puerta antes de entrar al grado. No me supe manejar. O era chica y mi mamá que trabajaba, mi tía que era la que nos cuidaba, seguramente necesitaba la presencia de mi mamá. Y repetí. Entonces mi mamá me mandó al colegio a la Belgrano. Y ahí sí hice todo mi colegio primario y tengo los mejores recuerdos, mis mejores compañeros, que hasta hoy día tenemos un grupo. Mira, un grupo de WhatsApp. Sí. Y también se suelen juntar, como dijiste anteriormente. Sí, organizamos y vienen a Concordia los que no están y nos encontramos. ¿Y recordás un día especial en la escuela? Un día de acto, no sé, un día que te haya gustado. Sí, porque bailaba, me gustaba tomar parte. Yo era una persona que me encantaba de recitar. Entonces yo iba por todos los grados recitando. Y después me elegían para bailar, sí, bailábamos. Para el Día de la Tradición. Yo me acuerdo que usaba unas polleras muy bonitas que me prestaba mi tía. Sí, lindo recuerdo, porque llevaba guardapolvo blanco y mi tía me lo almidonaba. Yo llevaba guardapolvo con el moño para atrás almidonado. ¿Y cómo era esa técnica de almidonado? Y lo usaba con el almidón, ella se lo lavaba y después lo pasaba por el agua con el almidón y lo dejaba orear un poquito y después me lo planchaba con plancha. Y con plancha, primero mi mamá tuvo la plancha carbón, después tuvo la plancha nafta. Que esa ya era gente de plata, ya esa era gente que se le daba bombita y sí. Y después, bueno, el día de hoy es la eléctrica, pero si no, era eso. Y esos actos, vamos a decir, o esa fiesta de la tradición, ¿cómo se festejaban? ¿Cómo eran esos actos? Era hermoso, porque todos los padres de cada alumno que ellos citaban para que bailara, todos se esmeraban para que sus hijos todos luzcamos lindas. Siempre teníamos la presencia de los papás. Sí. Bien. ¿Y cómo eran tus maestros?
Todos muy buenos. Todos muy, muy, muy buenos. La de tercer grado, sí. Tuve hasta hace muy pocos años contacto con ella, que era la señora Sarli. O sea, Teresita Viviani era de segundo, primer grado, era la señora de Mahler. Un recuerdo precioso, precioso tengo. Y muy querida, muy querida, muy querida. Y después la señora Viviani, que era de superior, porque antes había primer grado y superior y después segundo. Y a la señora de segundo íbamos a la casa, porque vivía ahí en calle Entre Ríos, frente a la escuela técnica. Entonces nosotros, chicas, íbamos nosotros a esperarla a la mañana y nos íbamos a la escuela junto con ella. Era una señora amorosa también, la de Giovanardi. Y después teníamos la de tercera, que era la señora que ya era mucho más recta, que era la señora de Sarli, que es la mamá de uno de los abogados Sarli de acá. Y cuarto era Chicharruz, también, que era la señora que vivía, era una chica soltera que vivía a la cuadra de mi casa, que con ella era la que iba de cuarto grado. Quinto era la señora del Ácula y la señora, que es la señora de un médico, creo que es el doctor Laroca. Y sexto era una señora que vivía en calle de San Martín, que era Rodríguez, que también íbamos a la casa, porque ella nos daba apoyo. Así que había siempre un grupito. ¿Como clases de apoyo? Sí, nos daba ella, sí. Porque era la materia matemática era que a muchos no nos gustaba. Ellas eran excelentes. Tengo compañeras que son muy excelentes y las tengo hoy de amigas. ¿Y las aulas cómo eran adentro? Muy linda, muy confortable. Pero nosotros no teníamos ventilador, nosotros no teníamos aire. Pero éramos felices, no lo sufríamos. Teníamos mesas, el pupitre, teníamos pupitre donde nos sentábamos de 2 o de 1, donde poníamos el tintero, porque nosotros no usábamos el lapicero fuente, sino usábamos pluma. Entonces llevábamos el tintero, el secante. Esa era nuestra época. ¿Las hojas eran los secantes, decís? Sí, eran hojas que se vendían, que uno la pasaba por la tinta para que no se manche la otra hoja. Ah, mira, qué lindo. Sí. ¿Y qué métodos de enseñanza se utilizaban en ese momento? Era muy básico. Hoy por mis nietos, una enseñanza que hemos quedado nosotros en el tiempo. Si bien uno ahora con la tecnología se nutre, cuando salió la computadora, hoy en la actualidad, yo no me quedé, yo me fui a aprender computación, mira, porque para poder manejarme, pero nosotros quedamos con la enseñanza básica. Hay cosas que yo la veía estudiar a mi nieta y decía, wow, nosotros quedamos en el tiempo, pero una enseñanza buena, donde aprendimos a leer, a escribir, a respetar. El maestro era la persona más importante y tenía autoridad para con nosotros. Nosotros respetábamos muchísimo. Guay, si nosotros íbamos a ir a hacer un papá, una mamá, ay, la señorita me dijo tal cosa. Nuestros padres decían, no estudiaste, te portaste mal. Que hoy en la actualidad uno no lo escucha eso. Eso se ha perdido. ¿Decís que se ha perdido? Sí, hoy se ha perdido. Hay muchos hogares que siguen sabiendo que si algo pasa, le llamó la atención a su hijo o a su hija, por algo es. Pero hay otros papás que no quieren escuchar. Por eso hoy el maestro está muy condicionado. Muy condicionado. Y lo sé porque yo tengo un hijo maestro. Sí. Y también está acostumbrado a luchar con chicos especiales, porque es maestro especial también. Y es difícil. Yo lo veo por amigas, porque tengo muchas amigas maestras. Y sí, hoy tienen que tener mucho límite. Está condicionado al maestro para enseñarle. Porque el chico por ahí no le hace caso, está con el celular. ¿Qué hace el maestro? Se lo quita, ve cómo reacciona, porque el chico puede ir a decir a la casa. Me trató mal, me lo sacó así o groseramente o algo. Y es la maestra que está en el grado que contra la mamá o el papá que venga malo. Entonces, sí, eso es. Bien. ¿Y qué materias te gustaban más y cuáles te gustaban menos? Matemática no me gustaba. Siempre me lo tenía que llevar.
Pero la estudiaba porque en el secundario la necesitaba para contabilidad. Pero me gustaba lo que estudiaba, me gustaba. Y me gustó mucho la física. Sí. La física me encantaba, sí, sí, ahí tenía muy buenas notas, muy buenas notas. Sí. Y en ese momento, vamos a decir, ¿cómo se daba la física? ¿Qué Y, contenidos, por ejemplo? y como física de antes eran los planetas, donde se los hacía, ellos nos ponían las cartulinas, era como nos ponían, en esa época se hacían las composiciones. Entonces uno miraba la imagen y describía lo que uno veía. Esos eran los temas, así nos daban. Entonces nosotros veíamos cómo estaba la luna, el sol, o sea, todos los astros, y así se estudiaba. Y en la física también eran las palancas que se decía, todo lo que era las posiciones, que hoy, lógico, se cambiaron los nombres también, ¿no? Claro, como que ya está más avanzado y con la Sí, tecnología sí, cambió. hoy en la actualidad está muy avanzada. Sí, sí. Pasaron muchos años. Como que se tiene más conocimiento también Sí, respecto a ciertos sí. temas. Hoy está mucho más adelantado. Es por, lógico, la era que nos toca a los chicos, ¿no? Con la que estamos Esta atravesados. era. Sí, sí, ha avanzado muchísimo la tecnología. Hoy se manejan mucho van a la compu, buscan y tienen todos los resultados. Nosotros antes no, era mental, lo teníamos que pensar. No había tele, no había celulares. Y con respecto a vamos a decir, a ese momento de transición entre tu infancia a la adolescencia, ¿cómo fue? ¿Cómo lo sentiste vos? Y lo sentí con más poder, en el sentido más poder, ¿no? O sea, de dejar de ser la nena de mi casa, si bien tenía toda la autoridad de mi mamá, ¿no? Porque pero era como que me sentía más libre porque yo ya quería trabajar. Yo ya me estaba recibiendo y quería trabajar y mi mamá no me dejaba. Yo lloraba porque yo quería trabajar. ¿Y cuando te recibiste de la secundaria, te Sí. recibiste con algún tipo de tecnicatura o algo así? Sí. Todo el comercial hice. Todo el comercial, sí. Yo escribía incluso con rasgo, que hice la Pitman, la taquigrafía. 100 palabras en un minuto. Sí. Bastante. Después la transcribíamos en máquinas de escribir, que en esa época era la Remington. Hoy ya está toda la computadora. Sí, las computadoras, las net. Sí. Pero sí. Y muy buenos profesores, porque tú fue un profesor que los recuerdo mucho, que era el señor Aricó. Muy buen profesor, muy profesor. Susana Cercevich, que era de contabilidad. Y la señora Débora Friedrich, también. Muy buenas profesoras. Y con respecto, vamos a decir, a la oferta educativa que había en Concordia, ¿qué carreras había para estudiar después del secundario en todo caso? Y era la escuela normal, que te recibías de maestro. Y el profesorado, que también, todavía las carreras no eran a full como hoy están hoy. O sea, no, otras no tenías acá. Había que salir, vamos a decir. Claro, y en esa época muchos terminaban 6º grado y salían a trabajar. Salían a trabajar. ¿Y las universidades llegaron más después? Sí. Porque la mayoría de los chicos, a muchos de la época mía le preguntás y terminó 6º grado, porque antes era 6º, y salían a trabajar de cadete. La mayoría de los comercios, muchos empezaron como cadete, terminaron como empleados después de muchos años, trabajando en la misma empresa. Pero antes la gente lo que hacía era terminar la escuela y salir a laburar, era a trabajar. Muy poco tenían a veces el acceso al secundario. No todo el mundo se lo podía dar ese gusto de irse a un secundario. Era un lujo, entonces se podía decir. Era un lujo, sí. Era admirable, ¿no? Que es hermoso. Hoy yo tengo mis compañeros que son médicos, abogados, o sea, todos. Y con respecto ¿qué sueños o aspiraciones tenías vos cuando eras joven? Y mis aspiraciones, muy básicas. Muy básicas. Siempre era trabajar para atender al público.
Ujú, Siempre me gustó relacionarme con la gente. O sea, no tenía sueños tan guau. ujú, O sea, mi mamá nos educó para ser buenas personas y transitar siempre el buen camino. ujú, Entonces, eso uno lo mamó, ser buena persona, ¿eh? Andar en el buen camino y ser una laburante, ujú. porque nuestros padres laburaban toda la vida, entonces uno se crió viéndolos trabajar. Entonces uno se dedicó al trabajo y eso es lo que le enseñé yo a mis hijos, Ujú. que hoy estoy orgullosa. Bien, y con respecto al, vamos a decir, a la juventud y demás, ¿no? ¿Qué lugares solías frecuentar vos con tus amigos? Acá eh, teníamos el ideal, que era fundamental. O sea, nos íbamos a la plaza y de la plaza nos íbamos al ideal. Bueno, y ahí mirábamos los chicos. Ahí pasábamos con mis compañeras, que ahí cuando después hacíamos que nos íbamos de vacaciones, cuándo, cómo, Ujú, buscábamos por qué medio ir. Y íbamos a bailar, que en esa época había en calle Entre Ríos y Bernardo Irigoyen, estaba Trevián, que era donde se iba a bailar, porque ahí antes se bailaba mucho juntos, entonces había muchos romances, había mucho romanticismo, que ujú. hoy se ha perdido, porque uno lo ve hoy a los jóvenes, están bailando en grupo, uno por allá, otro por acá. Antes era hermoso, es hermoso. Por eso uno cuando escucha las canciones viejas, como dicen hoy la juventud, es tan lindo porque volvés a recordar tu juventud. Te Esa volvés juventud nostálgica, nostálgico, sí, claro. cómo no. Y yo lo sigo escuchando, Ujú, porque a veces me dicen mis hijos, pero yo me encanta. ujú, Yo como mis hermanos, uno de mis hermanos, porque el otro lo perdí joven también. ujú. Así que tengo uno, pero también le gusta la música de antes, el tango. Ajá. Sí. Y con respecto a esos boliches y demás, ¿cómo era el ambiente adentro del boliche? Era muy lindo, muy familiar, era muy gente de barrio. Ujú, Sí, no se veían esas discusiones, no se veían grosería, no se veía nadie que te falta el respeto. Nosotros veníamos, cuando eran los carnavales, se hacía el baile en el ferrocarril y se hacían bailes en el Club Libertad, se hacía baile en el Español, que era donde ujú, nosotros íbamos a bailar, era el grupo del comercio que nosotros hacíamos, organizábamos y decíamos, bueno, vamos, tal noche, y nosotros ya sacábamos para casi toda la noche, una noche íbamos a un club, otra, y nosotros allá del Club Libertad, que mucha gente de mi época la ha de conocer, queda en la costanera, y de ahí nos sacábamos los zapatos y veníamos con los chicos caminando por la calle y ellos nos acompañaban a las casas. ujú. Esa era nuestra época, en la cual nosotros nos sentábamos en un sillón a tomar mate o a tomar una gaseosa o algo sentados en la vereda de la casa, con los vecinos, los chicos amigos. Ujú, Esa era nuestra época. ujú. Muy, muy linda, muy linda. Y con respecto a, bueno, que me contaste, ¿no? De que se iban a los clubes y demás, aparte de eso, ¿cómo se divertían ustedes en una época sin celulares ni internet? Ah, felices. Ajá. Felices porque era de el boca en boca. Si vos querías salir con algún chico, o el chico gustaba de vos, y por intermedio que sabía quién era tu amiga, trataba de hacer relación, entonces mandarte saludo y dice a dónde iban a ir. Que nuestros encuentros eran eran en la playa de los Sauces. Entonces ahí hacíamos, bueno, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a ver. Entonces ahí nos encontrábamos con los muchachos. O íbamos nosotros a la confitería y ahí nos encontrábamos y se acercaban a la mesa y nos acompañaban ahí charlábamos y bueno, Ujú, nos acompañaban porque veníamos caminando a la casa. ujú. Esas eran nuestras relaciones de antes, ¿no? ¿Y qué tipo de músicas se escuchaban en ese momento? Cantantes y Hermosos. demás. Lo teníamos a Palito Ortega, lo Ajá. teníamos a Leo Dan, lo teníamos a Sandro, que era nuestro ídolo, lo teníamos a Julio Sosa, que Ujú, era del tango. O sea, teníamos nosotros, estaban los iracundos, o sea, algo más hermoso, hermoso, el rock.
O sea, y uno sigue teniendo esa nostalgia y siguiendo escuchar. Hay mucha gente de mi época que ha de escuchar esa música. Es hermosa porque trae unos lindos recuerdos. Sí, y cuando uno va ahora a cualquier lado y ponen una música que pide uno que la pongan, es hermosa porque uno sale a bailar con alguien y es romántico. Ujú. ¿Y en ese momento se escuchaba en la radio o tenían tocadiscos? Sí, teníamos radio a batería Ajá, y teníamos tocadisco. ajá. Sí, sí, sí. Y el tocadisco, vamos a Que decir. antes el tocadisco es que se lo ponía arriba de la mesa. Y después ya vino con un poquito más, era el que tenía el mueble y tal. Ajá, Que todavía en la casa de mi mamá seguía ese tocadisco, impecable. ajá. Sí. Pero vamos a decir, el acceso a tener un tocadisco era para todo el mundo o ciertas personas nomás lo podían tener. No, sí, la gente, la mayoría, la que le Ajá. gustaba la música y tenía un buen trabajo o algo, lo podía comprar. Ujú. Sí, sí. Y la llegada de la televisión fue mucho más Oh, después. sí, sí, de la televisión fue mucho. Sí, sí, Mm, sí, 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 sí. Fue mucho. En los años, y yo me casé en el 74, y sí, más o menos, el 75, sí, sí, antes de casarme, en el 72, 73, ujú, que tuvimos el primer televisor que era de Trosdor, creo que la mayoría de mi barrio lo tenía, porque fue como el boom de tener un... Y después cuando mi hijo tenía 1 año conoció la televisión, ujú. que era transitor. Y en blanco y negro, ¿no? Y era blanco y negro. Y Ajá. tenía solamente el canal 13 de la Veracruz y teníamos las antenas, Ujú. donde había que correrla para acá, correrla para allá, depende del viento, entonces veíamos. Agarraba, dijo. Sí, los sábados de Mancera, que era lo que Ujú. mirábamos, a Tita Merelo, Ah, Tita Merelo. sí, Ujú. nuestros recuerdos. Bien. ¿Cómo se festejaban fechas importantes como la primavera, el Día del Estudiante o los cumpleaños? Bueno, la primavera, siempre pues, yendo a colegios o escuelas, hacíamos, salíamos el día anterior que le dábamos la serenata a las maestras, y bueno, nos prestaban en lo que teníamos. Nosotros teníamos un camión donde se vendía garrafa, era alto, y bueno, apenas se nos veía la carita, pero bueno, nosotros éramos felices ahí, salíamos un rato hasta la noche, serían 12, 12:30 de la noche, ¿eh? Ajá. No era muy tarde, porque los papás no lo dejábamos, éramos chicos para ellos. Y hoy los chicos, la juventud, encontrás distintas edades a alta hora de la noche. Bien, y aparte de hacer la serenata, vamos a decir, a los Y íbamos al profesores. paseo, no, íbamos al paseo, íbamos a San Carlos. Ajá. Sí, llevábamos para comer y ahí íbamos. Sí, ese era el paseo nuestro. ¿Pasaban el día en San Carlos? Pasábamos el día en San Carlos, sí, sí, sí. A veces íbamos con alguno de los maestros y si no, a veces íbamos con algún papá o era temprano. Sí, que los cuidaban, vamos a decir, sí, de sus sí, padres. sí, sí, sí. Bien, con respecto a lo que fue, vamos a decir, tu casamiento y demás, vos te casaste y todo, ¿no? Sí. ¿Nos podrías contar cómo fue ese casamiento? Bueno, fue un casamiento sencillo. Ujú, Yo me puse de novio un 17 de agosto ujú, del 74. ujú. Y en diciembre del 74 me casé. Sí. Fue Ya él lo mucho- conocía, Ajá. ya él lo conocía, porque él andaba muchísimo, muchísimo, gustaba de mí, y yo tenía el negocio, tenía trabajo, y él me venía, él también trabajaba, porque él trabajaba en Mavo, con Pocho Bovino, y se venía, él vivía en Villa Sorraquín, fueron gente de campo, entonces se habían venido, habían comprado en Villa Sorraquín y vivían ahí. Y él se venía en bicicleta en esa época, después tuvo moto, o en auto, se conseguía de los amigos, porque siempre venían chicos, 2 o 3, venían a Concordia, al centro, y después se iban juntos, porque venían a ser de novio acá. Entonces él, y bueno, un 17 de agosto me puse de novio, yo no quería, o sea, él insistía, insistía, y bueno, ganó. Y fui muy feliz, muy feliz. Me casé
tuve 2 hijos y uno va a cumplir 50 años, si Dios quiere, ahora en diciembre. La otra tiene 42 años, la mujer. Y muy felices de mis hijos. Y de un marido muy buena persona. Porque si algo tuvo mi mamá, que siempre me dijo, busca un hombre que sea honesto y trabajador, que nunca te va a faltar nada. No mires la plata, ni la gente, ni nada. Y también siempre enfócate en la vida por tu trabajo y tu honestidad. Nunca te vayas por el brillo ni por el oro. Y tuve la satisfacción de tener en esa época alhajas de oros, pero me las compraba con mi trabajo, porque me gustaban. Entonces yo las lucía. Que tengo recuerdos porque tengo las fotos. Pero tuve un casamiento de familia, pero nos fuimos a Carlos Paz de luna de miel, que fue donde nosotros íbamos cuando éramos solteras con las chicas. Y esa misma hostería yo reservé y ahí fuimos. Un hombre que me cuidó mucho, mucho. Siempre no quería que yo me quede amargada, al contrario. Él prefería asumir todo, pero fue un marido ejemplo. Yo venía de trabajar y él me atendía a sus hijos cuando yo no estaba. Fue un padre que le llevó su desayuno a la cama. Muy bueno. Bien. Muy bueno. Me duró poco. Sí. ¿Y tu llegada a la Bianca fue con tu esposo? Sí. Por mi hermano tengo este departamento, porque cuando estaban inscribiendo, él me comentó que una cuñada se había anotado. Entonces él me dice, porque yo había edificado en la esquina de mi casa, de mi mamá. Entonces me dijo él, porque él me dice, negra, ¿cómo no te inscribiste? ¿A dónde? Le digo yo. Entonces, claro, yo trabajaba, mi marido también. Entonces, bueno, hice todos los trámites, mandé todos los papeles y bueno, después salimos en el sorteo con la casa en venta, porque había en alquiler, en préstamos, y daban para ya que sea propietario. Y nosotros salimos sorteados en propietario. Así que bueno, hace 45 años que vivo acá en La Bianca. Mi hijo nació allá en mi casa y en el centro, y mi hija sí nació acá en La Bianca. ¿Y cómo era La Bianca en ese momento que llegaste vos? Pero cuando nosotros vinimos aquí, no teníamos ni luz ni agua. Entonces hicimos la bajada de luz hasta que nos vinieron a traer la luz y agua, íbamos a buscarla. Bajábamos, porque a mí me tocó un tercer piso, bajábamos, que era una purificadora que teníamos abajo. Entonces había que caminar y traer todo un embalde de agua para acá arriba, a todos los que vivíamos acá. Así que así estuvimos muchos años, muchos años. Y esa era una purificadora, que la cual luchamos para que sea tapada, para que vengan las cloacas. Porque cuando hacía el verano era inaguantable. Y aparte era un foco infeccioso. Sí. Pero muy segura, hoy más que nunca, los vecinos nos cuidamos, si bien ha cambiado mucho, porque mucha gente ha transformado las casas, no ha respetado el contrato, porque eso nos dieron un contrato en el cual se decía cómo estaba edificado para que no se pongan cosas arriba. Por eso hoy tenemos dificultades con mucha humedad y en muchos departamentos, porque la gente ha golpeado, la gente ha edificado, ha modernizado de otra manera, que eso no era, esa estructura no estaba hecha para eso. Sí. Bien. Y vamos a decir, la zona de La Bianca estaba alejada totalmente del centro en ese momento. Teníamos un solo cole que iba a Villa Sorraquín, que era la línea 7. Que esa la tomábamos en el mercado, que antes existía el mercado central, que estaba en calle Vélez Sarsfield y Sarmiento, que hoy están los edificios, son los departamentos. Bueno, por ahí pasaba el 7. Entonces nosotros teníamos que tomarlo y no perderlo, porque después nos quedábamos a pie.
y nos quedaba muy lejos. Y teníamos que ir a la ruta a tomarlo. Ujú. Sí. A la ruta, vamos a decir. Allá enfrente, Ajá. enfrente en la ruta, sí. A donde está Ahí. la casa, ese chalet de Degoñe. Ah, mira. Sí, ahí. Que los nenitos se sentaban al borde y la señora salía mala, no lo dejaba ni sentarse a los nenitos ahí. Sí, Y tenemos esos eso. recuerdos. Ajá. Porque se iba a hacer una pasarela, que nunca se hizo. Porque justamente por tantos chicos que habían, porque en esa época vinimos, teníamos muchos hijos chicos. Ujú. Y el barrio de La Bianca, ¿cómo era? Ah, muy lindo, Ujú. muy lindo. Las Nosotros calles. llegamos a tener el Banco Entre Ríos, debemos tener acá, como hoy todavía sigue el registro civil, gracias a Dios, pero ¿qué pasa? La gente se iba al centro. Ujú. Nunca supimos darle el valor que lo que teníamos acá. Porque mucha gente de Villa, de Manasco, de todas esas partes que venían acá a casarse o venían acá a hacer trámites. Ujú. Pero obra social también hicieron acá, pero no, nada funcionó. Después hicimos la salita, que es lo que gracias a Dios se sigue Ujú. y se la mantiene cada día mejor. Bien. Y con respecto, vamos a decir, al barrio, a todo esto, ¿no? Entonces, pasó mucho tiempo para que la Bianca esté más unida al centro y demás cosas, por ejemplo, la llegada de más colectivos, la construcción de más Sí, casas y demás. sí, pasó, Ujú. sí. Sí, pasó porque después tuvieron que trabajar sobre las líneas, porque después se hizo, o sea, nosotros teníamos el barrio, ¿cómo es? El barrio que hizo CTM, Ujú. que teníamos, que eran de la gente de Salto Grande, y las de al lado de acá nuestro, que estaba también, los de Salto Grande. ¿Las dos naciones Las dos sería? naciones, ese era el barrio que teníamos. Ujú. Sí, sí. Muy hermosa estructura, muy lindo. Ujú. Que después se fue vendiendo para la gente. Ujú. Sí, ahí venían ingenieros y todo, igual que acá en CTM. Que acá. Ujú. Y la Sí. construcción de Salto Grande fue... Ah, fue hermosa. Ahí trabajó mi marido. Ajá. Ahí trabajó mi marido. Sí, sí. Ahí trabajó cuando se empezaron a poner las primeras piedras. Sí. Que también se llevaron muchas vidas. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí. Se trabajaba en el lado uruguayo y en el lado argentino. Por eso está el Hotel Ayuí, Ujú. que son dos réplicas, y el que está en el Uruguay, son dos réplicas, pues son binacional. Ujú. Sí. Ah, mira. Lástima que está abandonado ahora, No, no sabía porque eso. fue el apogeo. Es un lugar maravilloso, hermoso. Uno, que yo siendo joven estuve ahí, trabajé ahí, belleza. La gente que venía de afuera se vendía solo, ese hotel se vende solo, Ujú. se vende solo. La gente que viene y lo ve, con dos piletas climatizadas, los pavos reales que se criaron ahí. Sí, muy lindo, muy lindo. Lástima que, bueno, se terminaron las concesiones, no sé, la gente, una lástima. Ujú. Ojalá se pueda, ojalá, ojalá. Y vamos a decir, con respecto a las creaciones de después de Zárate Brazos Largos, por ejemplo, ya vamos a decir algo más actual, ¿fue innovador también la creación de Zárate o no? Pienso que sí, no tengo mucho conocimiento de eso, pero creo Ujú. que sí. Yo sé que después de acá, de Salto Grande, de la represa que se hizo acá, se iban a hacer otras represas, Ujú. sí, que era Yacyretá. Ah, la Yacireta. Yacyretá, sí, Ujú. sí, sí, ¿Y tu sí. marido trabajó? Mi marido trabajó ahí y después, bueno, los ingenieros incluso le quisieron llevar, porque mi marido trabajaba los 365 días del año, Ah, completamente. completo. Ujú. Era una persona que, sí, 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 se ganaba muy bien también. Sí. Sí, sí, se ganaba muy bien. Sí, sí. ¿Era diferente el estilo de vida a comparación a la de ahora? Sí, 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 sí. Rendía mucho. Ajá. Sí, rendía, sí, sí. Sí, ellos cobraban por quincena. Sí, sí, sí. Sí, los ingenieros, él trabajó muchísimo. Trabajó en la lana de vidrio, trabajó en la pintura, trabajó en el comedor. Sí, conoció mucha gente y todo trabajó, sí, sí. Un ingeniero lo quería llevar cuando se fue. Y yo, por no dejar a mi mamá, que siempre fui muy arraigada a ella, Ujú. no me fui.
Te quedaste viviendo por estos me lados. quedé, sí. Bien, ahora vamos a hablar un poquito con lo que es lo que fue la política, ¿no? Durante tu juventud y demás cosas, cuando fuiste un poco más grande también, ya casada y demás. ¿Cómo viviste vos la política a lo largo de tu vida? No, la política, ni quiero escuchar hasta el día de hoy. Yo creo que mi mamá siempre me decía, hija, si no trabajas, no tenés, no comes, no le das vida a tus hijos ni le enseñas a trabajar, que es lo único que te va a dar. La política no te da nada. Y sin embargo, cuánta gente que dejan vidas o peleándose pero siempre fueron rivales. Porque siempre hay dos partidos que siempre siguen rivales y hasta el día de hoy que me conozco. Mi mamá siempre me decía, nadie te da nada si no trabajas. Y bueno, nosotros nos criamos con eso. Y lo veo hasta el día de hoy. Si no laburás, no le enseñas a tus hijos, a tus nietos, los valores, no hay futuro. No hay futuro. Y con respecto vamos a decir, a tus primeras votaciones y demás, ¿cómo fue ese momento para vos, el hecho de votar? Y era exigente, o sea, había que ir a votar. Había que ir a votar, había que elegir. Bueno, uno siempre apostaba a que sea mejor. Pero seguimos arrastrando, no sé hasta cuándo. ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo? Yo creo que yo en la edad que tengo, yo creo que no lo voy a ver, que esto prospere. Yo pido por las generaciones de mis nietos y de muchos niños más que vienen, que tengan un país mejor. Cuánto quisiera que mi Argentina dé mejor, porque tiene para dar mejor. Porque uno conoce la Argentina y a veces uno repite frases de Mirta Legrand, una persona sabia, una persona que lo que dice es cierto. Hay que conocer la Argentina y en la Argentina se puede. En la Argentina hay. Lástima, a veces somos la gente. Somos la gente. Y con respecto a los partidos políticos que habían en ese momento, ¿te acordás de cuáles eran? Siempre hubo el radical y el peronismo. Ay, Dios mío. Era no pasar por una unidad básica, no encontrarse con peronistas. Que no te gritaban peronismo en la calle. ¿Sí? Entonces se agredían y era bravo. Era bravo. Sí, los partidos siempre fueron en esas épocas. Pero siempre hubo rival. Sí. Siempre hubo rival. Y hasta el día de hoy siguen siendo rivales. Y vamos a decir, desde tu casa y demás. Sí. Desde tu casa y demás, ¿había un tipo de mirada hacia la política? Sí. Mi papá era peronista. Y en esa época no se podía ni gritar, ¿verdad? Pero sí, lo han llevado preso, me ha contado mi mamá. Porque gritaba Eva Perón en la calle. Sí, y otra gente que, por parte de mis abuelos que eran radicales, entonces siempre había hasta discordia en la familia. ¿Sí? En ellos, sí. Porque uno peronista, el otro radical. ¿Y qué le dieron? Mucha batalla campal. Nada, sí. Pero vi toda la historia que lo tenía en un baúl del peronismo. Sí, eso sí. ¿Lo tenía guardado? Sí, tenía todos los libros, sí, en un baúl. Sí, eso sí lo llegué a ver, sí. Pero el peronismo de antes, cuando yo era niña, ¿no? Sí. ¿Y a qué hace referencia a ese peronismo de antes? Y que, si bien dice mucha gente que Evita daba cosas a la gente, pero ayudó mucho. Yo sabía que ayudó mucho por mi mamá, que decía, entregaba máquinas de coser a la gente para darle un medio. O sea, ayudaba a esas cosas al obrero. Y convocaba, y uno veía las series, veía las cosas, cómo convocaba a la gente. O sea, la gente trabajadora era la que la apoyaba. Lo que pasa es que después se desmadró, y hasta el día de hoy, ya no es ni kirchnerismo, ni peronismo, ya eso es. Y con respecto... Uno cuando se entera de lo que han hecho y lo que hacen es... Y con respecto a la llegada después de la muerte de Perón y demás, ¿no?
la llegada de Isabel Martínez de Perón? ¿En ese momento te acordás algo? Sí, como no me voy a Ujú, acordar. Me acuerdo que vino a Concordia, Isabel, ujú. y andaba en el helicóptero. Y yo estaba en el sanatorio Garat por tener mi hijo, mi Mira. primer hijo. Ajá. Que me decía, mirá, ahí viene la presidenta. Pero es que me iba a importar a mí la presidenta si yo estaba ya con trabajo de parto. Ajá. Sí, para un Ujú. 10 de diciembre andaba en el helicóptero acá en Concordia. Y Sí, las esa, conocí todos por foto, ajá, y esa pero vamos a nunca me decir, interesó la política. ajá, Gracias a Dios. Y a mi marido tampoco. Entonces eso, claro. porque siempre lo tuvimos como meta. Si no trabajás, no tenés. Entonces, Ujú, no nos importaba la política. Y sabíamos que ujú, esto era para largo, para poder mejorar, ujú, para poder mejorar. Y hasta ahora, mira, han pasado tantos años y todavía uno no ve la luz. ujú. Y con respecto a los golpes de Estado y demás, Ah, ¿vos cómo lo viviste a ese ay, momento? sí, sí, sí. Terrible, terrible, terrible. Igual que Ujú, la guerra de Malvinas. Jamás, como me decía mi mamá, jamás nosotros, de niña ni de joven, me decía mi mamá, se pensó en guerras como hubo. Fue terrible. Sí, ujú, sí. Tengo amigos que volvieron. ujú, Pero no, es horrible. Eso es horrible. ujú. Y en la ciudad de Concordia, ¿cómo se sentía ese momento? ¿Cómo se veía? El de, ¿cuál de ellos dos? Claro, de la dictadura y demás cosas, o también de la guerra Malvina, ¿nos puedes Sí, comentar? sí. Y de la dictadura fue vergonzoso, fue terrible, fue dramático. ¿Eh? Ver que con esa hipocresía como hablaban y la gente que se mataba, Ujú, que desaparecía. ujú, No, no habrá ni recordar esas cosas, pero es algo que uno no lo puede olvidar, ujú, ni dejar de que la gente lo recuerde. Es algo terrible. ujú, ¿Eh? La humanidad está terrible, la humanidad estamos, ay, Dios mío, Dios mío. Si no nos detenemos a pensar un poquito, no sé, ujú, no sé qué país vamos a seguir teniendo. ujú, Tiene que la gente pensar un poquito, ser más humanos. Hay mucha violencia. ujú. No, y la guerra de Malvinas, bueno, yo creo que quién nos la lloró. ¿Quién nos la lloró? Es terrible, fue terrible. No, creo que ese recuerdo nos quedó. Impregnado. Sí, sí, sí. Yo Bueno, tengo un cuadro incluso de mi amigo que estaba en uno de los pozos y tengo una réplica de la foto que nos mandó en cuadro. Lo ujú, tengo acá, vive acá en Concordia. Una gran persona, una gran persona. Pero todo le trajo aparejado su salud a varios de ellos. ujú, Sí, esos combatientes. Porque uno se pone a pensar. El otro día contaba a Casanseus que tuvo en la tele, ujú. y es cierto. Lo que vivimos el día a día. No se dormía, no se dormía pensando. Y con respecto a los cambios sociales y políticos y económicos, ¿cómo lo viviste vos ya después de casada y demás? ¿No? Y siempre lo mismo, mija, mira. Siempre, Ujú, siempre. No hubo de decir, soy feliz, vivo bien, mira ahora este gobierno. ujú, Creo que, no sé, a lo mejor sí, muchos de que siguen la política por tal partido, entonces gana ese partido y ellos están felices. ujú, Pero a mí, lo que respeta, y gracias a Dios que mis hijos también, ujú. no son antipolíticos, qué sé yo, pero lógico, no les gusta lo que está pasando, no Claro. les gusta lo que hacen, Bien. no aceptan esas cosas, porque Ujú, lógico, tienen hijos chicos, ujú. Estamos muy atravesados por todo. sí. Bien, mirando hacia atrás y con todo lo que nos contaste, ¿qué reflexión o consejo darías vos a estas nuevas generaciones a partir de toda tu experiencia? ¿Qué le dirías vos a un joven, a alguien que quiere salir adelante, por ejemplo? ¿Qué le dirías vos hoy en día? Proponete a tu meta, tenés un horizonte, buscalo, seguilo, sé constante y tu honestidad
Y tu trabajo y tu perseverancia te va a llevar lejos. Sabias palabras. Bueno, ya llegamos al final de la entrevista. Primeramente me gustaría darte gracias por brindarme No, tu por casa, favor, no por tenés por brindarme qué tu dar las espacio, tu gracias. tiempo. Me encantó poder brindarte un poquito Sí. de lo que necesitas. Y también me encantó conocer tu historia de vida, Bueno, por lo que gracias. cada persona está atravesada, ¿no? Es algo Sí, que te sí, sorprende, que sí. te cuente cosas históricas, Sí, cosas sí, que... sí. Por eso te digo, nosotros que en uno la no las parroquia escuchamos Ujú. distintas cosas. Distintas cosas, sí. Y a veces uno dice, ¿y nos quejamos? ¿De qué, Señor? ¿De qué? Yo doy gracias a Dios, estoy sobrada de todo. Tengo todo lo que necesito, sobrada. Bueno, Estela, muchísimas gracias por Gracias brindarme tu a vos, espacio. mi vida. Muy dulce. Y ya sabes, acá conoces la casa cuando gustes. Bueno.